Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Mucho mejor que la semana pasada, Jorge. Bueno, sí, queridos oyentes. Hace 2 semanas emitimos un programa que no pretendía ser terrorífico, pero el tono de la voz parecía que estábamos contando una historia así. Sí. Hoy volvemos a tu tono de voz natural. Sí, afortunadamente. Y justamente ya no vamos a utilizar recursos dramáticos como esto, aunque vamos a hablar de teatro. Sí. De teatro judío, de teatro en yiddish y de 2 grandes damas del teatro, madre e hija. La madre Esther Rogel, la hija Ida, de apellido Kaminsky, Kaminska o Kaminskaya, ¿no? O Kaminskaya, depende. Kaminskaya, si lo decimos en ruso, polaco. Bueno, pero sí que o en inglés da lo mismo. Pues vamos a hablar de estos personajes, nunca mejor dicho, personajes en la vida y encima de las tablas. Esther Rogel Kaminska, desde luego, fue un personaje extraordinario arriba y abajo de la escena. Ella nació en el shtetl de Prosorovo, que está en las inmediaciones de la ciudad de Grodno, en lo que era entonces el Palesie polaco, que pertenecía al Imperio Ruso, y que luego pasó a ser Polonia después del año 18, y en el año 39, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pasó a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, encuadrada en la República de Bielorrusia. Y hoy está en Belarus. Y hoy, en la actualidad, Grodno es, después de Minsk, yo creo, la segunda ciudad más importante de Bielorrusia. La formación de Esther, pues, fue la de toda la mujer judía de un shtetl en la época, es decir, prácticamente ninguna, salvo la lectura de aquella Biblia en yiddish que se hizo especialmente para las mujeres en el siglo XVI. Ella empezó a tener un poco de cultura de una manera autodidacta cuando dejó su shtetl natal y emigró a la ciudad de Varsovia, donde nada más y nada menos que se puso a trabajar de costurera y de modistilla. ¿De qué años estamos hablando? Pues estamos hablando ahora del comienzos de los años 90 del siglo XIX. Ella nació el 10 de marzo de 1870. 1870 nació, pues ahí ya también llegan los ecos de estos pogromos de los años 80, ¿o no? Porque era en Rusia, ¿no? Sí, pero el eco de los pogromos llega a todas partes. A todas partes. Sí. Y además el eco de los pogromos, dicho sea de paso, va a ser bastante influyente en la vida de las compañías teatrales del Imperio Ruso de la época, y concretamente en la vida de la propia Esther Rogel Kaminska cuando conoce a su marido, Avrom Yitzhak, y se casa con él en 1893 y empiezan juntos. Pero espera, porque igual nos perdemos. Tú dijiste que en Varsovia se pone a trabajar de lo que puede de costurera. De costurera y de modista. Vale, y de ahí cómo progresa para llegar a conocer lo que es el teatro. Pues ahí conoce a su marido, que es Avrom Yitzhak Kaminsky, el cual pues es un actor de teatro y también se dedica a hacer los guiones de las obras de Goldfaden y de Adler para teatro, que es justamente con lo que va a debutar Esther Rogel en
la escena varsoviana. Sí, pero es que me falta un paso, porque ella es costurera y él es actor. Sí. Y de pronto, ¿cómo es que ella sube a actuar? Se conocen y él también le va, o sea, conoce el entusiasmo de ella por el teatro. Ah, pero ella entonces empieza a entusiasmarse ya. En el teatro, empieza a entusiasmarse por el teatro y es ahí donde conoce a su marido en el mundo de la farándula. Y ya digo, aparte de ser actor, se dedica a escribir los guiones de las obras de Goldfaden y de Adler, que en un primer momento lo que hacían era representar historias, tanto de la Torá como del Tanaj, para los famosos Purim Spiel o puestas en escena de teatro de Purim. Uh-huh. Y entonces el salto que dan es que primero ellos están recorriendo todas las ciudades del Imperio Ruso, pero de una forma bastante cómica, en el sentido de que las autoridades rusas, tras los famosos pogromes del 81, 82, 83, habían prohibido el uso del yiddish a nivel público, es decir, en espectáculos, en arte, en conferencias, en las universidades. Uh-huh. Y entonces lo que hacía la troupe de Abram Kaminsky y de Rogel era precisamente decir que interpretaban estas obras en alemán, e incluso llegaron a llamar a la primera compañía Teatro Judeo Alemán en Yiddish, para que colara y pudiesen ir trabajando libremente en Rusia. Con todo y con eso, evidentemente, el teatro judío no tenía acceso a lo que eran los teatros rusos normales, sino que, salvo en Odessa, en el resto del país, los artistas judíos interpretaban sus obras en granero y en los cuarteles de bomberos. ¿Por qué? Porque los cuarteles de bomberos estaban formados, muchos de ellos, por actores que, además de actuar, tenían la obligación de trabajar de bomberos, porque no había un cuerpo especializado en Rusia. Y justo cogían a los actores. Exacto, hasta el año 1901, que fue cuando profesionalizaron a los bomberos, a raíz de que en Moscú hubo un incendio tan grande y estaban representando una obra sobre el juicio final, y la gente, imagínate, veía a los actores vestidos de demonios y maquillados como tales entre las llamas del incendio real, con lo cual la gente en Moscú se creyó que había aparecido el diablo, cundió la alarma, tuvo que ir la propia policía, y a partir de eso el alcalde de Moscú hizo un decreto por el cual prohibieron que los actores se dedicasen a bomberos y creasen un cuerpo especial ya en cada una de las ciudades del Imperio Ruso. Eso me hace acordar aquí en España a los toreros bomberos, ¿no? Exacto. O sea, como que existe cierta confluencia entre el mundo del espectáculo y los bomberos, cosa que no tienen ni pies ni cabeza, pero así es. Pero es bastante curioso. Y lo que es interesante, esto ya digo, dura hasta principio de siglo, en el cual también los Kaminsky lo que van haciendo ya es dejar ese teatro yiddish primigenio de contenido bíblico para empezar a trabajar con los autores clásicos del yiddish, como Shalom Aleichem, Peretz, Solomás, Einstein, es decir, una serie de actores a los cuales también van a ir añadiendo
los de figuras escandinavas de la época como Strindberg y sobre todo Ibsen. Traducidas al yiddish. Traducidas al yiddish y además incluso adaptadas al mundo yiddish por autores como Gordin, que van creando sus propias obras bajo la influencia de Ibsen y de Strindberg. Pero hay que decir de que la adaptación también llegaba a la ambientación, porque si bien las obras originales eran nórdicas, Sí. Lo que importaba era ese clima de asfixia, de pueblo pequeño, que sí la gente conocía del shtetl, por ejemplo. Claro, evidentemente lo que se iba adaptando incluso era la forma de vida que había en el shtetl e incluso las costumbres de la época. Precisamente una de las obras de Gordin, que se llamaba Rabbi Akiva y sus 24.000 estudiantes, pues precisamente Rabbi Akiva entra en Jerusalén montado en un elefante y con música de fondo de un vals, que es el ritmo más popular en la época dentro del propio shtetl, aparte de la música klezmer. Uh-huh. Entonces, con todo esto, tienen un éxito extraordinario por toda Rusia y con ello Abrón compra los pasajes a su mujer y a sí mismo y se van a América. En América les esperan Goldfaden y Adler, que están ya montando Broadway. Pero en la segunda avenida, no en la quinta avenida. No, en la segunda. En la Second Avenue de Nueva York. Claro. Y allí precisamente es donde Esther Rogel se convierte en una de las actrices teatrales más famosas de la época a nivel internacional, llegándole a llamar los espectadores la mama, la Yiddish mome del teatro, ¿no? De Yiddish de la época, es decir. Pero solamente seguía representando en Yiddish. Sí, ella sigue interpretando en Yiddish toda la vida. Es decir, luego, por ejemplo, cuando regresa de América, ella también lo que hace es recoger obras de autores como Chekhov, Gorky, contemporáneos rusos, pero en yiddish. Y con el ambiente en yiddish en un teatro que compra Abrón a la vuelta de Estados Unidos, que recibe el nombre del Teatro del Calvario, donde estuvo trabajando Esther hasta que falleció en 1925 con un lleno diario durante casi 15 años. En Varsovia, con un patio de butacas de 1.500 personas. ¿El teatro tan grande? Un teatro inmenso que era conocido como el nombre del Calvario por el alto en que estaba el teatro edificado, ¿no? Una especie de como teatro de ópera, ¿no? Sí, con muchas plantas. Sí, con muchas plantas y además muy... Y palcos y cosas así. Y palcos y todo, claro, muy bien estructurado y muy bien decorado. Uh-huh. Con ello, Esther se convierte en la reina fundamental del teatro yiddish en la época en que Polonia deja de ser Rusia para convertirse en un estado independiente bajo la égida del general Pilsudski. Y es en este mundo también donde Ida, su hija, que había nacido en Odessa, en una de esas giras en el hotel teatral al lado del Gran Teatro de la Ópera de Odessa, la que empieza la nueva etapa del teatro yiddish en Polonia, basada fundamentalmente en la adaptación
al yiddish de autores contemporáneos modernos, pero ya no solamente escandinavos, sino también norteamericanos, ingleses y franceses, como O'Neill o Romain Rolland, o incluso Chesterton lo llegan a poner en yiddish, es decir, es una etapa nueva completamente en el periodo de entreguerras que también Ida desarrolla bastante bien porque se casa con Sigmund o Joseph Turkov, que era uno de los grandes actores y directores del teatro yiddish de la Polonia de entreguerras, del cual se divorciará posteriormente y ella empezará a montar un teatro que irá por todas las provincias de Polonia durante la segunda mitad de los años 20 y 30, fundamentalmente estableciéndolo primero en Łódź o Lodz, como diríamos en español, y luego en Wrocław o Breslau, como se llama la ciudad en alemán y en yiddish, ¿no? Y desde allí se va a Varsovia justamente en el año 39. En Varsovia, ella lo que va a hacer va a ser adaptaciones nuevas de Ibsen y de O'Neill, lo cual le va a dar un éxito extraordinario. Pero claro, viene la Segunda Guerra Mundial y ella y su nuevo marido se marchan a la ciudad de Vilna, que en estos momentos está ocupada por los soviéticos, a raíz del pacto germano-soviético. Y desde allí, en el año 41, la trasladan a Asia Central, a Kazajstán, como a muchos refugiados, y eso es lo que hace que no sufran la Shoah y puedan volver otra vez después de la guerra a Varsovia y monten un teatro con el nombre de la madre, Teatro Esther Rogel Kaminskaya, y después ese teatro es nacionalizado, como todo en Polonia, del año 49, cuando se proclama la República Popular, y Esther va a seguir actuando, incorporando además ahora a autores europeos de contenido social como Bertolt Brecht. Ella se hace muy famosa por la interpretación que hace de La Madre Coraje en yiddish, con lo cual es extraordinario. Pues bueno, cuando todo iba bien, iba fenomenal, en los años 60, porque en el año 65 Ida había trabajado en una película checa que se llamaba La tienda de la calle en el año 65, que le dieron un premio de la Academia de Hollywood, no un Oscar, sino otro premio, y luego la propusieron el año siguiente para el Oscar, que se llamaba la tienda de la calle Central, donde ella hacía de comercianta judía, un papel extraordinario, maravilloso. Pues llega el año 67, la Guerra de los 6 días, y a raíz de la Guerra de los 6 días, en todo el bloque soviético, pero en especial en Polonia, empieza una campaña antisionista, antisemita, terrorífica, desde el propio Partido Obrero Unificado Polaco, con lo cual Ida y familia ahora sí que van a se estar marchan idos completamente a los Estados Unidos, donde ella estaría trabajando e interpretando casi hasta su muerte en 1980, siendo una actriz reconocida a nivel mundial. Pero en Polonia sigue existiendo un teatro el llamado teatro siguió. Luego, cuando acabó toda aquella histeria, en la época de Gierek,
Hubo un señor que se apellidaba Simon, yo lo conocí y conozco también a su viuda, entonces que era su esposa, Golda Tenser, que era una cantante y una actriz judía muy simpática, muy divertida, que ahora lleva en Polonia, precisamente en Varsovia, la Fundación Shalom, que es donde serán los cursos más prestigiosos de Yiddish en Europa, junto con Vilna o Vilnius, ¿no? Ujú. En Lituania. Y sigue existiendo el teatro, aunque ya es autofinanciado, primero por el esposo y luego ya por el hijo que heredó todo, y ahí sigue. Ujú. Golda Tenser con 76, 77 años llenando la escena y cantando. Sí, sí. Pues esa es una historia, una vida de teatro Claro. y una historia de personajes que han en su propia biografía personal ha sido de alguna manera espejo de lo que ha pasado en la sociedad, de cómo ha evolucionado la sociedad judía, cómo se ha ido abriendo desde esas obritas de inspiración interna, digamos, del Tanaj y de la Torá, a autores cada vez más universales y cada vez más contemporáneos. Y sobre todo lo que es más interesante, y con ese granito de arena que pusieron ambas, consiguieron que el Yiddish también siguiera manteniéndose, aunque fuera a nivel testimonial, antes de que los Haredim volvieran a agarrar otra vez el Yiddish como bandera. Y lo que es muy interesante, tanto Esther Rogel como Ida tienen unas memorias fantásticas, extraordinarias, en las cuales dan un montón de detalles de esa vida cotidiana del actor y de la relación, evidentemente, con el público y con la sociedad de la época, que tienen un humor judío finísimo y que merece la pena. Están publicadas las de la madre en polaco y las de la hija en inglés. Bueno, Que son más fáciles de acceder, pero también Ida en sus memorias cuenta muchas cosas de la vida de su madre, con lo cual, pues bueno, con un lector de inglés normal puede acceder a ese mundo. pues nosotros te agradecemos que nos hayas permitido, a través de tu conocimiento, acceder a ese mundo. Y te invitamos, como siempre, a que dentro de 2 semanas volvamos a encontrarnos para hablar de otro personaje de ese país sin fronteras, que es donde vivían los judíos del este de Europa y de Islandia. Ya será en el 2018. ¡Feliz año! Feliz año. Kauft sie billig, Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.